Un cordial saludo, un abrazo fraternal como siempre y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de nuestra palabra de Dios. Recordemos, estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Como siempre, le hacemos la invitación a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Siempre decimos nuestro ministerio laico misionero. Es así corridito como se escribe, tanto en Facebook como en YouTube. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal del ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Voy a hacer un comentario. Qué lindo está esto, ¿verdad? La palabra de Dios, fuente de agua que brota para vida eterna. Alabado sea su nombre. Vamos a continuar con, este va a ser el tema número 152 y vamos a continuar con el tema principal de la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Como siempre, vamos a elevar una plegaria, una oración a nuestro Dios para que nos acompañe y dirija todo lo que vayamos a hacer. Buen Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, mi Dios. Gracias, gracias por tantas bendiciones. Gracias, mi Dios. Gracias por la salud, por la vida. Gracias, mi Dios, por esta salud espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Gracias, mi Dios. Gracias por ese llamado maravilloso que nos has hecho para pertenecer a tu pueblo, mi Dios. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos das. Alabado seas. Gracias, nuestro Dios. Y gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das también para que podamos tener la oportunidad de evangelizar, mi Dios, este privilegio tan inmenso de poder predicar tu palabra, presentar este maravilloso mensaje de salvación para que otras personas también lo puedan conocer y lo puedan aceptar y puedan hacerse miembros de ese reino maravilloso que es tu reino. Acompáñanos, dirígenos, dirige las mentes de esas personas que van a estar escuchando estos temas, de tal manera, mi Dios, que puedan aceptarte como su Salvador personal. Imploramos tu presencia, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Bueno, queremos comenzar este estudio diciendo que este tema que comenzamos la semana pasada, ustedes saben que comenzamos, en realidad no es un tema, es un subtema. El tema que comenzamos fue el tema de los dos pactos, ¿verdad? O sea, el antiguo y el nuevo pacto. Los dos pactos, ¿verdad? Ese tema lo comenzamos la semana pasada. Ahora bien, este tema en particular, mis amados hermanos, es de vital importancia que cada uno de los cristianos en este tiempo en que nosotros estamos viviendo lo podamos entender, pero lo podamos entender correctamente. ¿Por qué decimos que lo tenemos que entender correctamente? Porque existe una tergiversación muy marcada en la mayor parte de la cristiandad sobre este tema en particular. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros traemos este subtema de los dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto, dentro del tema principal, que es la ley moral o la ley de los 10 mandamientos? ¿Qué relación tiene uno con otro? Tiene una relación muy, pero que muy estrecha. Sin embargo, lo estamos trayendo precisamente porque cada vez que nosotros estamos hablando, estamos estudiando o estamos debatiendo sobre el tema principal, que es la ley moral o la ley de los 10 mandamientos, precisamente
son nuestros hermanos de las diferentes denominaciones religiosas los que inmediatamente traen a relucir el tema de los dos pactos. ¿Y por qué ellos traen a relucir esto? Por una razón sencilla, mis amados hermanos y amigos. Porque la inmensa mayoría de la cristiandad piensan y creen que el antiguo pacto, hermanos, este antiguo pacto consistía ¿en qué cosa? En la ley de los 10 mandamientos. ¿Ven? Solamente en la ley de los 10 mandamientos. Es decir, que para la inmensa mayoría de los cristianos, hablar del antiguo pacto y hablar de la ley moral de los 10 mandamientos es exactamente lo mismo. Y entonces, como ellos piensan que el antiguo pacto era solamente la ley de los 10 mandamientos, como ahora nosotros estamos no bajo el antiguo, sino bajo el nuevo pacto, significa para ellos que entonces ya sencillamente la ley se abolió. Como ya no estamos bajo el antiguo pacto, que era la ley de los 10 mandamientos, eso significa que entonces para nosotros los cristianos ya la ley de los 10 mandamientos terminó su vigencia, ya no nos aplica. Van viendo ustedes el por qué la inmensa mayoría de los cristianos piensan que la ley de los 10 mandamientos está abolida. Ven ustedes la relación íntima que existe entre la ley de los 10 mandamientos y el nuevo pacto. Por eso es que cada vez que se está hablando de la ley de los 10 mandamientos, inmediatamente ellos traen al ruedo el antiguo y el nuevo pacto para decirnos, no, pero si es que el antiguo pacto era la ley de los 10 mandamientos y ya no estamos bajo el antiguo pacto, ahora estamos bajo un nuevo pacto. O sea, que ya el antiguo pacto caducó, y como el antiguo pacto caducó y el antiguo pacto consistía en la ley de los 10 mandamientos, pues ya también la ley de los 10 mandamientos caducó. Ese es el concepto general que tiene la mayor parte de la cristiandad. Por eso es que la semana pasada, cuando comenzamos a hablar sobre el antiguo pacto, comenzamos precisamente desde el origen. Es decir, desde el principio, donde todo comenzó. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos claro dónde fue que todo comenzó, cómo fue que todo comenzó, pues entonces vamos a tener más claro cómo fue que se siguió desarrollando todo lo demás. Por eso fue que comenzamos desde el principio. ¿Y dónde fue el principio? ¿Dónde fue ese origen? Pues ese origen fue en el huerto del Edén. Allí fue donde todo, absolutamente todo comenzó. ¿Ve? Como dijimos, a nosotros tener un concepto, a nosotros poder comprender esto que estamos estudiando ahora, vamos a poder comprender mucho mejor, perfectamente cómo es el plan de salvación, en qué consiste el plan de salvación. Habíamos dicho en la semana pasada, en el estudio anterior, y pudimos probar bíblicamente, porque aquí todo lo probamos con la palabra de Dios, pudimos probar bíblicamente que cuando inmediatamente Dios colocó a las primeras personas creadas en este planeta, ustedes saben que esas primeras personas creadas fueron nada más y nada menos que Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva.
Así que Dios, cuando Dios colocó a esas primeras personas creadas en este planeta, oigan, ¿dónde fue que Dios colocó a esas personas? ¿En dónde Dios colocó a Adán y a Eva? Dios lo colocó en el huerto del Edén, ¿verdad? Huerto del Edén. ¿Y qué es el huerto del Edén, hermanos? Paraíso. El huerto del Edén era el paraíso. ¿Ves? Cuando Dios colocó a Adán y Eva en el paraíso, nuestro Dios, aun cuando ellos estaban en un estado de perfección, recuerdan eso, ¿verdad? Perfección, es decir, que no habían pecado todavía, no habían pecado, no conocían lo que era el pecado, inclusive cuando estaban vestidos de la gloria de Dios en el huerto del Edén, en el paraíso, Dios hizo un pacto con ellos. ¿Cuál fue el pacto que hizo? Dios les dice, de todos los árboles que ustedes ven aquí, ustedes pueden comer de todos ellos, pero de este que está aquí, que es del fruto del bien y del mal, no pueden comer. Y les advirtió, el día que de él comieren, ciertamente van a morir. Lo vimos bíblicamente, ¿verdad? Lo vimos bíblicamente. Es decir, que en ese momento, Dios hizo un pacto con nuestros primeros padres de obediencia. Ese fue el primer pacto que Dios hizo con nuestros primeros padres. Ese fue el primer pacto que Dios hizo con la raza humana. Un pacto de obediencia. Ellos, repetimos, estaban en un estado de perfección, no habían pecado, estaban vestidos de la gloria de Dios. Esto prueba, mis amados hermanos, que la obediencia es una parte integral ¿de qué cosa? De la salvación. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres, yo les pregunto, ¿necesitaban la salvación? ¿Necesitaban ganarse la salvación? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ya ellos tenían la salvación. Ya ellos eran salvos. Ellos estaban en su estado de perfección. No tenían pecado. Ya ellos eran salvos. Ese es el estado que nosotros todos los cristianos aspiramos a estar. Sin embargo, ellos tenían que obedecer. ¿Por qué tenían que obedecer? Hermanos, ellos tenían que obedecer porque ellos ya eran salvos. ¿Lo ven? Porque, y lo subrayamos, ellos eran salvos. Ellos no tenían que obedecer para ser salvos. ¿Recuerdan? Para ser salvos. Porque ya ellos eran salvos. Por lo tanto, mis amados hermanos, la obediencia era una parte integral de la salvación. Ahora bien, una vez, espero que me vayan siguiendo hasta ahí. Una vez nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Desobedecieron. ¿Cómo se está quedando? Vamos a hacer esta sirve más. Sí. Una vez ellos desobedecieron, ¿qué fue lo que hicieron? Pues ellos rompieron
violaron, ¿qué cosa? El pacto. ¿Por qué? Porque el pacto era de obediencia. Al ellos desobedecer, ellos rompieron y ellos violaron ese pacto. Entonces, cuando ellos rompieron y violaron ese pacto, significa que ellos entonces se convirtieron en pecadores. ¿Ven ustedes? En pecadores. Al convertirse en pecadores, esto es como una secuencia, una cadena. Al convertirse en pecadores, entonces ellos estuvieron expuestos ¿a qué cosa? A la destrucción y a la muerte. ¿Por qué? Porque ya Dios les había advertido que el día que ellos comieran de ese árbol, o sea, que ellos desobedecieran, ellos iban a morir. Por lo tanto, Dios tenía la facultad, tenía el derecho y tenía la prerrogativa de que en ese momento Dios los podía matar. Fíjense que en un principio, cuando Dios los colocó en el huerto del Edén, lo que hizo fue una advertencia, ¿verdad? Sin embargo, una vez ellos desobedecieron, esa advertencia se convirtió en ¿qué? En una sentencia. ¿Y la sentencia era de qué? De muerte. Ya Dios solo había advertido. ¿Ven? Se convirtió entonces en una sentencia. El día que de él comiera, van a morir. Ellos ahora eran reos de muerte. Estaban condenados a la muerte. Y si Dios hubiera querido, los hubiera matado en ese mismo momento. Sin embargo, la palabra nos dice que Dios no los ejecutó en ese momento. Dios no los mató en ese momento. Y entonces nos podemos hacer la pregunta. Pues entonces, ¿qué pasó? Se convirtieron, al desobedecer, se convirtieron en pecadores. ¿Y qué significa? Que entonces ese pecado que ellos cometieron quedó impune. Podemos pensar eso, ¿verdad? Porque Dios no los mató en el momento. Pues no, el pecado no quedó impune. De ninguna manera quedó impune. Dios en ese momento no los mató por una razón. Y la razón es que Dios ya tenía un plan previsto. Un plan previsto precisamente para esa eventualidad. ¿Por qué? Recordemos, nuestros amados hermanos y amigos, que nuestro Dios tiene una característica por ser Dios. Y es que Él es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. Que sabe el fin desde el principio. Y Él es omnisciente. Por lo tanto, si Dios es omnisciente, Dios sabía que nuestros primeros padres, Adán y Eva, iban a pecar, iban a caer en pecado, iban a violar y a romper el pacto que Él había hecho con ellos. Ya Dios lo sabía. ¿Ve? Entonces, Dios, en ese infinito amor que le tenía a esos primeros seres creados, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y a todos nosotros, sus descendientes, Dios, dentro de ese plan que ya había sido diseñado previamente,
Dios quería darle la oportunidad a nuestros primeros padres a que se arrepintieran. De ese pecado que ellos habían cometido. Dios quería darle la oportunidad de el arrepentimiento y posteriormente, si ellos se arrepentían, Dios le iba a otorgar el perdón. Dios estaba dispuesto a perdonarlo. ¿Ven ustedes? Hermanos, esa oportunidad de arrepentimiento, esa oportunidad del perdón, la Biblia lo llama de una manera: misericordia. Misericordia. Es decir, que nuestro Dios quería hacer misericordia con nuestros primeros padres y con todos sus descendientes. O sea, con ustedes y conmigo. ¿Ve? Recordemos que Dios es justo. Dios es justo. Y porque Dios es justo, Dios no obliga a nadie. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios provee las alternativas, las diferentes alternativas. ¿Para qué? Para que seamos nosotros, los seres humanos, los que tomemos precisamente la decisión. Por eso es que Él no nos obliga. Él es justo. Ahora, después que Adán y Eva violaron ese primer pacto y desobedecieron a Dios, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios hizo con ellos? Hermanos, esto es una cosa maravillosa. La Biblia nos enseña que después que ellos desobedecieron a Dios y rompieron ese pacto, ¿qué fue lo que Dios hizo con ellos? Dios hizo otro pacto. Gloria sea a nuestro Dios. Dios hizo otro pacto con ellos. ¿Para qué? Para no tener que destruirlos, para no tener que matarlos, para que ellos pudieran continuar viviendo. Y ustedes dirán que Dios hizo otro pacto con ellos, pero si la Biblia no habla de pacto en el huerto del Edén. No, la Biblia no te habla de pacto en el huerto del Edén. Pero te dice que Dios no los mató en ese momento. Entonces, vamos a demostrar esto. Ustedes saben que la primera consecuencia después de ellos desobedecer y caer en pecado, la primera consecuencia del pecado, ustedes recordarán que la vimos en la Biblia, fue que ellos fueron despojados, ¿verdad? ¿De qué cosa? De la gloria de Dios. ¿Y qué hacía la gloria de Dios? La gloria de Dios los vestía. O sea, ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Inmediatamente ellos cayeron en pecado, inmediatamente ellos desobedecieron a Dios. La primera consecuencia que nos dice la Biblia, que ellos se dieron cuenta, es que estaban desnudos. ¿Recuerdan ustedes? Desnudos. Es decir, que ya no estaban vestidos de la gloria de Dios. No estaban vestidos, estaban desnudos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pues ellos, para poder resolver el problema, nos dice la Biblia, que ellos se fueron y cosieron hojas de higuera e hicieron vestidos de hojas de higuera. Y se vistieron hojas de higuera. Pues ya resolvimos el problema. Pero ¿qué pasó? Que cuando nuestro Señor vino al huerto del Edén para compartir con ellos, como hacía regularmente, y los llamó, ¿qué hicieron ellos?
arrancaron a correr y se fueron ¿a qué? A esconder. Y se fueron a esconder. Y cuando Dios los localiza, le dice, oye, pero ¿por qué ustedes se fueron a correr? ¿Por qué ustedes se fueron a esconder? Ah, lo que pasa es que estábamos desnudos. Desnudos. Pero si no se habían cosido delantales de hojas de higuera, ¿verdad que sí? Entonces no estaban desnudos, estaban cubiertos. Ellos no estaban desnudos. Bueno, ellos estaban desnudos. Ellos estaban cubiertos, pero ellos se sentían desnudos. Y por eso fue que ellos corrieron de la presencia de Dios. Se fueron a esconder de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué Dios hizo después de eso? Fíjense, ellos estaban vestidos de hojas de higuera delante de Dios. Sin embargo, ellos dijeron, nos fuimos a esconder porque estábamos desnudos, se sentían desnudos, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios después que Adán le dijo eso? Vamos a buscar en la Biblia. Allí, en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió. Es decir, mis amados hermanos y amigos, que Dios lo que hizo fue que le quitó esas túnicas, esos vestidos de hojas de higuera y se los cambió y les puso túnicas de pieles. Oigan, mis amados hermanos y amigos, este acto de Dios de vestir a nuestros primeros padres con esas túnicas de pieles tiene una trascendencia extraordinaria, no solo para nuestros primeros padres, sino para nosotros hoy en día. Y además de eso, mis amados hermanos, ese acto de Dios vestir con túnicas de pieles a nuestros primeros padres tiene un simbolismo. Extraordinario para nosotros. Hermanos, es tan así que si nosotros logramos comprender el simbolismo que esto representa, vamos a poder comprender perfectamente el plan de salvación. Así de importante es el simbolismo que encierra el acto de que nuestro Dios le quitó las hojas de higuera y los vistió con túnicas de pieles. Fíjense un detalle. Para que Dios los pudiera vestir con esas túnicas de pieles, fue necesario, oigan, en el huerto del Edén, todavía ellos estaban allí, fue necesario que en el huerto del Edén se sacrificara o se matara un animal, ¿verdad? De algún lado tenían que salir las pieles. ¿Y las pieles de dónde salen? De los animales. ¿Ven ustedes? Por lo tanto, para poderle quitar las pieles a un animal, la piel a un animal, ese animal tenía que ser sacrificado. Tenía que ser muerto. ¿Saben qué? Esa fue la primera muerte que ocurrió en el huerto del Edén. Antes de eso, no se conocía la muerte. No se conocía la muerte. Esa fue la primera muerte que ocurrió en el mismo huerto del Edén. De ese animal que se tuvo que sacrificar para que entonces nuestros primeros padres, Adán y Eva, pudieran ser vestidos
con pieles. Y entonces ya ellos no se sintieran desnudos. Gloria sea mi Dios. Alabado sea para siempre. ¿Qué significado tiene eso para nosotros, hermanos? ¿Qué significado tiene eso en la Biblia para todos nosotros? Esto significa que si Dios quería rescatar, si Dios quería redimir, si Dios quería salvar a nuestros primeros padres y a todos sus descendientes, que somos nosotros, ustedes y yo, si Él nos quería rescatar, nos quería redimir y nos quería salvar, se tenía que pagar un precio. Un precio. Y ese precio que se tenía que pagar era precisamente la muerte. Pero no solamente la muerte, era la muerte por derramamiento de sangre. Por eso fue que se tuvo que degollar. Ese animal no fue muerto de un cantazo, ese animal se tuvo que degollar y dejarlo desangrar, y murió desangrado. ¿Por qué? Porque el precio que se tenía que pagar era la muerte por derramamiento de sangre. Entonces, ya habíamos mencionado que Dios no mató a nuestros primeros padres en el momento que pecaron, porque Dios le quería dar la oportunidad del arrepentimiento. Dios quería darles el perdón. ¿Ve? Dios quería usar con ellos la misericordia. Significa, mis amados hermanos, que para poder perdonar ese pecado que cometieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Mire lo que estamos diciendo. Para poder perdonar el pecado de Adán y Eva, aun cuando estaban en el huerto del Edén, esa desobediencia, para poder perdonar ese pecado, se tenía que hacer una propiciación. Propiciación. ¿Ve? Para poder perdonar ese pecado. ¿Por qué? ¿Y por qué se tenía que hacer una propiciación? Porque recuerden que habíamos dicho que Dios es justo. Y ese pecado no podía quedar impune. Por lo tanto, para que ese pecado no quedara impune, se tenía que hacer una propiciación por ese pecado. ¿Cómo era esa propiciación? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Vamos a poner un primer texto en dos versiones diferentes y luego vamos a otro texto. Levítico 17:11 nos dice: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo os la he dado a vosotros sobre el altar, para que hagáis propiciación por vosotros mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. ¿Ven ustedes? La propiciación se tiene que hacer por medio de la sangre, hermanos. No hay otra alternativa. No hay otro método. Si se quiere propiciar el pecado, si se quiere perdonar el pecado, hay que hacer la propiciación. Y esa propiciación se hace por medio de la sangre. Miren lo que nos dice, esta es la Reina Valera del 60. Vamos a lo que nos dice Nueva Versión Internacional. Nos dice lo siguiente, esta es más moderna. Porque todo ser vive por la sangre. O sea, por la sangre que está en él, ¿verdad? En la sangre está la vida. Y yo se la he dado a ustedes en el altar
para que por medio de ella pueden ustedes pagar el rescate por su vida. Y mire lo que dice ahora. Pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. ¿Ven ustedes? Es la sangre la que paga el rescate por la vida. El precio de la propiciación, el precio del perdón, el precio de la misericordia, el precio de nuestra salvación. Dice que se tiene que pagar con sangre. Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, mire lo que dice. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y dice, no hay perdón de pecados. Estamos escuchando bien, ¿verdad? No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Vean ustedes, por eso fue que tuvieron que degollar a ese animalito en el huerto del Edén, para que nuestros primeros padres pudieran ser perdonados. Se tuvo que derramar la sangre. Tuvo que primero ejecutarse la sentencia, que la sentencia era de muerte. ¿Recuerdan ustedes? Y esa muerte tenía que ser por derramamiento de sangre. Por lo tanto, si Dios quería rescatar, quería perdonar, quería darle la oportunidad del arrepentimiento a nuestros primeros padres, se tenía que pagar el precio. Y el precio de ese rescate era precisamente la muerte por derramamiento de sangre. Y entonces, eso lo entendimos ahora, hermanos. Lo entendimos hasta ahora, ¿verdad? Es importante que entendamos esto, porque si no entendemos esto, el plan de salvación nunca lo vamos a poder entender. Y el plan de salvación se nos ha sido presentado y explicado precisamente desde el libro de Génesis, desde que nuestros primeros padres estuvieron en el huerto del Edén. Esto que le estamos presentando es el plan de salvación. ¿Ven ustedes? Entonces, cualquiera de ustedes dice, atando cabos, ¿verdad? De lo que hemos hablado, pues esto, déjame ver, espérate. Ellos desobedecieron. Ok. Ellos se convirtieron en pecadores. Ajá. Ellos violaron el pacto. Sí. Y entonces nos dice la Biblia que ellos por hacer eso merecían la muerte. Exacto. Porque esa era la advertencia, que luego se convirtió en sentencia. Ajá. Y entonces, para poder hacer propiciación por ese pecado que ellos habían cometido, se tenía que morir alguien. Y esa muerte tenía que hacer por derramamiento de sangre. Ajá. Y entonces, Dios cogió este animalito, lo degolló, lo mató, derramó su sangre para poder vestir a nuestros primeros padres. Ah, pues ya yo entendí. Significa que la sangre de ese animalito que murió en el huerto del Edén fue la que pagó el rescate, fue la que se ofreció en propiciación por el pecado de nuestros primeros padres. Lo entendí. Pues ¿saben qué? No es así. ¿Por qué? Porque el problema es que quien tenía que pagar el precio era el mismo autor. Y en este caso, se supone que fueran Adán y Eva. Pero el autor de la vida fue ¿quién? Dios. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, quien tenía que pagar el rescate, el precio, era el mismo Dios. Por eso, hermanos y amigos, es que hicimos hincapié al principio de que este acto de Dios
vestir a nuestros primeros padres con pieles era un acto simbólico, ¿verdad que lo habíamos dicho? Un acto simbólico. Aquí está. Aquí es donde entra el simbolismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, antes de explicarlo tenemos que aclarar algo. Repasarlo, porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ustedes saben que la palabra de Dios nos dice en diferentes lugares, específicamente en el Nuevo Testamento. Nos lo dice el apóstol Juan, nos lo dice el apóstol Pablo, que el creador de todo este mundo y de nuestros primeros padres fue la segunda persona de la deidad, ¿verdad? La segunda persona de la deidad. Esa segunda persona de la deidad, nosotros la conocemos como el Hijo, ¿verdad que sí? Y ese hijo se nos revela en el Nuevo Testamento, que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, esto es un repaso, porque ya ustedes lo deben saber con los estudios que hemos tenido. Por lo tanto, el creador de todo lo que existe, del cielo, la tierra, la mar y todo lo que existe, ese creador fue nuestro Señor Jesucristo. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que estar conscientes. Entonces, significa, mis amados hermanos, significa que cuando nuestro Señor Jesucristo, que fue el creador, tomó ese animal para sacrificarlo en el huerto del Edén, y para con esas pieles poder vestir a nuestros primeros padres, significa que nuestro Señor Jesucristo, el Creador, se estaba comprometiendo. ¿Entendemos eso? Se estaba comprometiendo primeramente con Dios el Padre. Se estaba comprometiendo con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Se estaba comprometiendo con los descendientes de Adán y Eva, con usted y conmigo. Y se estaba comprometiendo con el universo completo. ¿Saben de qué? De que Él mismo en su momento vendría a este planeta personalmente para pagar el precio de la propiciación de los pecados, no solamente de Adán y Eva, sino de todos nosotros. Alabado sea mi Dios. ¿Ven ustedes el significado tan grande, el simbolismo tan grande que encierra ese sacrificio de ese animal en el huerto del Edén? Es algo realmente maravilloso, hermanos, maravilloso. Significa entonces que si nuestro Señor Jesús se estaba comprometiendo en ese momento a Él venir personalmente a pagar ese precio, ¿y cuál era el precio? La muerte por derramamiento de sangre. Él se estaba comprometiendo a venir a este planeta, a este mundo, a morir por derramamiento de sangre para que sus pecados y mis pecados pudieran ser perdonados. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa esto, mis amados hermanos? Significa que ese animal que fue sacrificado en el huerto del Edén empezó a ser vamos a escribir aquí.
el símbolo o la representación. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos viendo ahora. Vamos viendo la importancia del sacrificio de ese animalito en el huerto del Edén. Porque ahora ese animalito, como ya Dios, nuestro Señor Jesús, se estaba comprometiendo en venir a este mundo a pagar el precio de la muerte por derramamiento de sangre, significa que ese animalito entonces se convirtió en el símbolo, en la representación de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo iba a ser el verdadero sacrificio por el pecado. Y lo subrayamos. Sacrificio. Este es el sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo iba a venir a ser el verdadero sacrificio por el pecado. ¿Me van ustedes viendo? O sea, que en realidad, en el huerto del Edén, la propiciación por el pecado de Adán y Eva no fue la sangre de ese animal, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él se comprometió en ese momento de venir a derramar su sangre aquí en este planeta. Gloria sea mi Dios. ¿Me van viendo ustedes? Vamos entendiendo. Fíjense lo que escribe el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Ven ustedes? ¿Por qué fuimos rescatados? Porque ya pagaron el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra redención, el precio de nuestra salvación. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata. No fuimos rescatados a precio de oro o plata, o a precio de dólares y centavos. Nos dice, sino, ¿cómo fuimos rescatados? ¿Cuál fue el precio que se pagó? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y miren cómo dice, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación de este mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Desde cuándo fue destinado la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Desde antes de la fundación de este mundo. Por eso es que decimos que desde un principio nuestro Señor se ofreció voluntariamente en venir a pagar el precio del rescate de la raza humana. Gloria sea nuestro Dios. Miren cómo dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y dice, que fue el Cordero, que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Ven ustedes? Es decir, ese Cordero lo representa, es representativo, lógicamente, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces fue inmolado, muerto por derramamiento de sangre desde el principio del mundo. Como habíamos mencionado antes, nuestro Dios, por ser Dios, es omnisciente. Y ya Él sabía que nuestros primeros padres iban a violar ese primer pacto que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? El pacto de obediencia, iban a desobedecer. Entonces, Dios ya había previsto un plan. Ese plan es el plan de salvación.
Y ya nuestro Señor Jesús, que fue el Creador, sabía también que Él tenía que venir personalmente a pagar el precio por esa propiciación de no solamente el pecado de nuestros primeros padres, sino el pecado de todos los que quisieran arrepentirse. Pero ¿saben qué? Aunque Él sabía que Él tenía que venir personalmente a este planeta a derramar su sangre, Él no se amilanó, Él no se acobardó, Él no comenzó a titubear, no, pero lo que pasa, tú sabes, no, hermano. Por el contrario, Él se ofreció voluntariamente a venir a entregarse a sí mismo. ¿Entendemos eso? Vino a entregarse a sí mismo para pagar el precio de su rescate y de mi rescate. Miren lo que el mismo Señor Jesús dice cuando estuvo aquí en su ministerio. Juan capítulo 10, los versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y miren cómo dice: nadie me la quita, no, sino que yo de mí mismo la pongo, es decir, voluntariamente. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ven? Nuestro Señor Jesús se ofreció voluntariamente, mis amados hermanos, desde antes de la fundación de este mundo, para venir a derramar su sangre, para que sus pecados y mis pecados y los pecados de nuestros primeros padres pudieran ser propiciados, pudieran ser redimidos. Amados hermanos y amigos, aquí es donde se tiene cumplimiento literal de las siguientes palabras. Mire lo que dice allí en Salmos capítulo 85, versículo 10. Uno de mis textos preferidos. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Mis amados hermanos y amigos, este plan de salvación que fue diseñado, fue planificado cuidadosamente por Dios para que sucedieran dos cosas. Número uno, para que Dios pudiera continuar siendo justo, pero que a la misma vez pudiera ser misericordioso. Ese plan fue diseñado perfectamente en el cielo, desde antes de la fundación de este mundo. Y en ese plan, mis amados hermanos, estábamos contemplados usted y yo. El pecado suyo y el pecado mío. Gracias, mi Dios. Gracias. Mis amados hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo es que se cumple este texto, donde la misericordia, la verdad y la paz se encuentran y se besan. Es en la persona de nuestro Señor Jesucristo que todos esos factores se encuentran acomodados perfectamente. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es el protagonista principal de la palabra de Dios. Él es el protagonista principal desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Nuestro Señor Jesucristo es nuestro héroe. Fue el que pagó el precio por su rescate y por mi rescate. Mis amados hermanos, estos son algunos de los factores que se consideraron dentro de ese nuevo pacto que Dios hizo con nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Todavía quedan algunos otros factores que son muy importantes, que nosotros todos debemos conocer. Factores muy importantes para que podamos seguir armando el rompecabezas y podamos comprender plenamente el plan de salvación. Esos otros factores, como ya se nos fue el tiempo, lo vamos entonces a considerar en nuestro próximo presentación. Por lo tanto, le decimos un hasta luego, hasta la semana que viene. Nuestro ministerio, escrito está Lucas 4.8. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida, gratuitamente. Alabado sea nuestro Dios. Gloria sea su nombre para siempre. Así que nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Que Dios nos bendiga a todos.